Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Oficialmente les damos la bienvenida a todos ustedes al primer curso de formación política de Agrupar para el Debate. En el mismo estaremos atravesando la lectura y el estudio de un texto fundamental en el pensamiento nacional titulado La insubordinación fundante. En el mismo contaremos con la coordinación académica de la profesora Lidia Rodríguez Olives y el curso está siendo coordinado por nuestro compañero Héctor Rojas. Les damos la bienvenida nuevamente, les recordamos las pautas que establecimos por el Zoom debido a la cantidad de compañeros y compañeras participantes. La idea es que las dudas, las consultas o los diversos temas que vayan surgiendo sean volcados a través del chat del Zoom de esta aplicación para que una vez finalizada la exposición de la profesora Lidia pueda ella tener una devolución. Como ya les ha llegado a través de la comunicación del curso, además de los 4 encuentros de Zoom que tendremos a lo largo de estos jueves, contaremos también con el material de lectura sobre el mismo y actividades de profundización que son conceptos de actualización en relación a la lectura y a las charlas que vamos a tener en estos 4 jueves. Así que no me queda más que agradecer la presencia de todas y de todos ustedes. Mi nombre es Federico Tomander y yo voy a ser el encargado de moderar el encuentro, así que cualquier cosa me pueden volcar a través del chat las diferentes circunstancias que deseen expresar y vamos a ir generando un diálogo lo más fluido posible dentro de esta plataforma de Zoom que muchas veces complica el ida y vuelta lo más sencillo posible. Así que, sin mucho más que agregar, nuevamente muy agradecidos todos los compañeros y compañeras de Agrupar. Queríamos solicitar unas palabras de un compañero que tiene muchos años de militancia. Él es integrante de nuestra agrupación y es un militante histórico del campo nacional y popular. Queríamos solicitar unas palabras del compañero Alfredo Lobi Antonucci. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico. Y realmente también darle la bienvenida a los compañeros de Capital y de Provincia de Buenos Aires que se han acercado a esto, que para nosotros es muy importante. Es muy importante por varios motivos. Por un lado, porque en esta situación difícil que estamos viviendo, en esta negra pandemia que estamos viviendo, encontramos de que los peronistas, los militantes del campo nacional y popular, tenemos una forma de seguir militando, de seguir estando relacionados, y que es a raíz y a partir de la computadora, de las redes. Y bueno, pero también ahí adentro hay de todo. Hay cosas que suman y cosas que no tanto. Y nosotros, los compañeros de este espacio de Agrupar, queremos que la forma de relacionarnos no sea una forma formal, valga la redundancia, sino que sea distinta, que tenga la posibilidad nuestros compañeros, nuestros hermanos y hermanas, de sentirse parte de esto, porque hemos visto que muchas veces el esquema, la forma del acto político, del acto partidario, donde hay una persona que habla y el resto que miran, escuchan, aplauden o putean, pero está fuera, está lejos del compañero que lleva adelante la voz cantante. Nosotros acá quisimos hacer otra cosa. Nosotros acá vamos a intentar de todas las maneras que se pueda articular un vínculo, una relación con los compañeros,
nosotros, por sobre todas las cosas, nos sentimos que somos todos lo mismo, más allá de que algunos tuvieran la iniciativa de hacerlo y otros se vayan sumando. Somos todos iguales, somos todos hermanos y van a existir, si bien todo tiene que tener una orgánica, todo tiene que tener una forma para que salga como todos queremos, ¿no? Con el mayor aporte, vamos a generar las formas de que las preguntas, las dudas, los aportes de los compañeros tengan vínculo con todos nosotros, fundamentalmente con la compañera Lidia, quien va a ser la que lleve adelante en forma más directa el curso. Y también, Federico, cada uno de nosotros, hasta el propio coordinador general del curso, que es el compañero Héctor Rojas, van a estar a disposición de los compañeros para que los compañeros, vía los mecanismos que se vayan dando, los teléfonos, los mails, puedan preguntar y él y cada uno de nosotros podamos contestar. Este es un curso muy importante para nosotros porque tiene que ver con la propia naturaleza de la aparición de los imperios, cómo los países centrales, los países colonialistas aparecieron en la política moderna. ¿Cuáles son las condiciones con las que contaron para imponerse? ¿Cuáles son las ideas que ellos desarrollan hacia adentro de sus fronteras y hacia afuera de sus fronteras? Y fundamentalmente, vamos a ver cuán antagónicas son las contradicciones que tienen, lo que pretenden imponerle a los países periféricos, a los que ellos tratan como colonia, y cuáles son las condiciones que tienen ellos hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de sus propias fronteras. Vamos a ir viendo cosas que tienen que ver con la propia concepción básica de la política. Las cuestiones económicas, el rol del Estado, las relaciones económicas entre el capital y la fuerza de trabajo. Esto es muy importante y fundamentalmente es muy importante para nosotros, para los peronistas que en esta geografía, en este país, somos la única expresión coherente y consecuente con intentar una política autónoma con relación a los imperios. Solamente me queda eso por decir, como decía Federico, bienvenidos compañeros y bueno, ahora van a escuchar a nuestro coordinador general. Un abrazo. Muchas gracias, compañero Lovi. Y ahora queríamos que nuestro coordinador general, un compañero histórico del peronismo, un compañero histórico de la columna vertebral que resulta el movimiento obrero, un compañero militante del campo nacional y popular, un compañero inquebrantable, quienes estamos a su lado, nos sentimos el orgullo todos los días y muchas noches también de hablar asiduamente ahora por Zoom, por teléfono y militar en la construcción de este proyecto nacional y popular. Compañero Héctor Rojas, te vamos a pedir que nos dirijas unas palabras. Gracias, Federico. Gracias, Lovi. Y nuevamente una feliz llegada a este curso de todos los compañeros que están dispuestos a dar su tiempo, seguramente pensando en alguna medida, igual que nosotros, de la necesidad de este curso.
La semana pasada hicimos la presentación del curso, donde concurrieron muchos compañeros. Ahí hicimos una semblanza de la política internacional y de la política nacional. Los compañeros que se incorporan después de esa presentación, para no cansarlos, porque hoy el punto vital es entrar y comenzar con el curso, podrán ver las opiniones, los pensamientos y la visión que tenemos nosotros, tanto del plano internacional como del plano nacional. Lo podrán ver por nuestra plataforma de YouTube. Sobre todo a los compañeros que se incorporaron recientemente, que son muchos. Y en este sentido quiero manifestar mi alegría por algunas razones que, como bien señalaba el compañero Lovi, la importancia que nosotros le damos a retomar este tema de la formación nuevamente. Gracias a los que se han incorporado por las distintas plataformas, y seguramente que los detalles, los debates y las cuestiones que hagan al final de una visión de este curso, la podremos hacer, la podemos concretar al finalizar el mismo, ya que esta es un curso que va a llevar solamente 4 clases, así que en poco tiempo, y antes de finalizar el mes de agosto, estaremos seguramente en condiciones de debatir todo el contenido del curso. Los que venimos algún tiempo de navegar estas aguas, estos compromisos, saben ustedes que por pertenecer a este tiempo y a estas formas de política y de lo instaurado desde hace muchísimos años, creo que después de la batalla de Caseros, hemos quedado encorsetados en una visión realmente que nada tiene que ver con la defensa del país. Y los que nos queríamos enterar y salir de la historia oficial, tuvimos que hacer todo el esfuerzo, como muchos argentinos, de ser autodidactas. Y ahí encontrarnos con los pensadores nacionales que planteaban realmente la otra historia. En este tiempo hemos hecho la opción de un libro de un contemporáneo pensador nacional, que es el doctor Marcelo Gullo, hombre de Rosario, hombre de varios títulos, de un sólido conocimiento, y cuando descubrimos este libro, que es La insubordinación fundante, nos atrapó realmente, porque lo que él agrega en su visión, que viene también de la línea nacional, obviamente, él agrega un elemento que es de estos tiempos, ¿no? Que es la cuestión de las relaciones internacionales. Quienes tenemos la vocación de militar, se nos hace imprescindible conocer cómo funciona el sistema mundial. Y este libro nos va a llevar al umbral de ese conocimiento para ver rápidamente qué ha pasado en nuestra historia interna. Todos estamos, algunos más, otros menos, contestes de las prolongadas luchas entre hermanos que se llevaron en el país durante muchos años y que ha costado muchísima vida. En todas esas contiendas se perdieron territorios,
se perdieron la posibilidad de la patria grande y la pelea fue una guerra civil realmente. Y la verdad que las dos partes no planteaban o no se peleaban por tener un comportamiento en beneficio de los intereses de la patria. Ahí también había buenos y malos. Por lo tanto, conocer el tema internacional nos va a llevar, como dije, rápidamente a darnos cuenta, que también lo vamos a hacer posiblemente en un tiempo no muy lejano, ver realmente quiénes han sido protagonistas de un lado y del otro en esta historia, que cíclicamente se repiten estos temas en la medida en que fuimos pasando de manos en manos de esos poderes internacionales. Lo paradójico y lo interesante de esto es saber que ninguna de esas potencias dominantes en el mundo han nacido con poder. Y acá nos vamos a enterar, en este curso, cómo construyeron ese poder. Y cómo después exportaron otra versión para vendernos fuera de sus continentes. Todo esto tiene un condimento esencial. Ni Gran Bretaña como una isla pastoril nació con ese poder y dominó el mundo, ni Estados Unidos nació también con ese poder. Y consecutivamente vamos a también poder ver cómo fue el proceso alemán, vamos a descubrir cosas de esa construcción del poder alemán, donde nada tienen que ver con la visión que tenemos en esta parte del continente, de su rectitud, de su coherencia, de sus valores, etcétera, etcétera. Vamos a ver que no es así. También el Japón y también Corea. Todas estas cosas vamos a ir revisándolas y vamos a darnos cuenta rápidamente cómo fueron los procesos. Lo que nos tiene que quedar absolutamente claro de entrada es que todos estos procesos se hicieron con un condimento fundamental, con la participación del Estado. De manera que nosotros ahí hacemos un eje muy especial y vamos a encontrar por qué no pudimos hacer nosotros lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos. No Estados Unidos, la unidad que lograron ellos a través de su guerra de secesión, sino acá al lado, Brasil, que han podido en sus peleas internas alcanzar una unidad. Y esa unidad potenció y generó y posibilitó sus poderes. La Argentina, esa patria grande soñada por todos, se quebró, la quebraron, y se constituyó en cada sector de esa patria grande un puerto contrabandista, y para hacer contrabando no lo hacen solamente los que vienen de afuera, sino que tienen que tener los amigos de adentro. Y eso es lo que se repite desde nuestro propio nacimiento en este país. Por eso nuestro destino solamente puede salir entendiendo cómo funciona el sistema y sabiendo fundamentalmente que tenemos que ir descubriendo nuevamente cosas y saber que las universidades, que los centros de poder, los que tienen rostros y los que no tienen rostros, son los que crean esa revolución cultural que han hecho ellos, y es la que nosotros hoy, volviendo a intentar la recuperación del pensamiento nacional, tenemos que hacer. Esa es nuestra forma de ver un poco rápidamente estos temas y decir que realmente la
el concepto de que en el mundo hay fuertes y débiles, y hay buenos y malos, y que estamos invadidos culturalmente, debemos concluir de que la unidad del conocimiento seguramente nos dará en el futuro la unidad de acción. No los voy a entretener más. Quiero darle un abrazo a cada uno de ustedes por pasar a integrar esta inquietud que para nosotros es la propia razón de nuestra existencia. Y vamos, como decía un hombre que no goza mucho de mi simpatía, pero lo dijo y se repitió muchas veces, argentinos a las cosas. Bienvenidos compañeras, bienvenidos compañeros, y ojalá que estemos dando el paso que entendemos nosotros debemos dar para ser mejores, para ser nosotros mismos, para ser mejores con nuestros semejantes y tratar de formar ese gran colectivo social que nos permita aportar mejor a todas las dificultades con las que en este momento se enfrenta nuestra patria. Muchas gracias y le doy el micrófono al compañero Federico. Muchas gracias, Héctor. Bueno, llega el momento de comenzar la exposición de la profesora Lidia, así que voy a recordar brevemente cuál fue la dinámica que nos dimos para tener un mejor desarrollo de este curso. La idea, como estamos haciendo hasta el momento, es mantener los micrófonos apagados. Todas las consultas o dudas o circunstancias que vayan surgiendo se canalizan a través del chat. Yo ahí voy a ir tomando nota de los distintos puntos y después haremos una devolución de los mismos. Y después Lidia va a comentar bien cómo es la cuestión de las actividades de profundización. A través del WhatsApp vamos a distribuir el material de lectura, que es la base con la que Lidia está trabajando y trabajó el texto fundamental del profesor Gullo. Así que no me resta más que presentar a la compañera Lidia, que es profesora de Historia, egresada del afamado Joaquín B. González. Ella posee un posgrado en Ciencias Sociales por la Flaxo y tiene nada más y nada menos que 35 años de trayectoria en diferentes instituciones educativas. Los invito a todos y a todas a que la escuchen, porque además es un placer para los oídos. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a este curso, primer curso que hacemos nosotros de formación política. El curso, en el centro del curso se encuentra el Estado Nacional. ¿Por qué el Estado Nacional? ¿Por qué lo ponemos en el centro del curso? Si nosotros nos remontamos al siglo XIX, lo que vamos a observar es que algunos estados nacionales consiguieron un alto grado de autonomía, de desarrollo, consiguieron constituirse en actores fundamentales en el escenario internacional, en tanto que otros quedaron rezagados. Tenemos que entender esa simetría si queremos salir de la simetría. Entonces, bueno, tenemos que estudiar cuál fue el proceso que lleva a los estados nacionales a ocupar ese papel hegemónico en el concierto internacional. Para eso, vamos, como decía recién Federico, vamos a utilizar el texto de Marcelo Gullo, La insubordinación fundante. ¿Por qué elegimos el texto de Gullo? El texto de Gullo es atractivo en varios sentidos.
Uno de ellos es que constituye una refutación muy fuerte al liberalismo. El liberalismo fue la ideología dominante ya en la segunda mitad del siglo XIX, durante todo el siglo XX prácticamente, y lo es en la actualidad. Entonces, es muy importante conocer con qué argumentos se refutan esas ideas que vienen del liberalismo. Por el otro lado, el texto de Marcelo Gullo también es interesante porque hace algo que es muy poco frecuente en el campo del análisis económico, y esto es poner el análisis en una perspectiva histórica. No decir qué es lo que pasa en este momento, sino poder recorrer el camino que lleva a los estados a ser lo que son en la actualidad. Entonces, esa perspectiva histórica lo hace muy importante, lo hace un elemento diferente dentro del campo del análisis. Bueno, la exposición de hoy está dividida, o yo la dividí, en dos partes. Por un lado, en el análisis de las hipótesis que plantea Marcelo Gullo en su texto, que va a tratar de demostrar a lo largo de todo el libro. Y por el otro lado, en un análisis hoy bastante teórico, tratar de esclarecer cuáles son los conceptos que Gullo va a utilizar a lo largo de toda su obra. Esto es dar una asignación de sentido que podamos compartir todos, que después facilite la lectura, porque el autor recurre a estos conceptos a lo largo de todo el siglo. Bueno, vamos a acotar un poco el significado, saber de qué habla el autor cuando se refiere a determinadas cosas. Bueno, dicho esto, a modo de introducción, si ustedes tienen acceso al libro, se van a dar cuenta de que el análisis de Marcelo Gullo se inicia en lo que se llama la primera globalización. Esto es en el siglo XV, cuando los europeos llegan a América, y él inicia su análisis allí. Nosotros, por una cuestión de extensión del curso, y también por una cuestión de pertinencia para nosotros, lo vamos a iniciar en el siglo XIX. En el siglo de la Revolución Industrial, en el siglo de la División Internacional del Trabajo, que es lo que tiene mayor impacto para la Argentina contemporánea. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis que desarrolla Marcelo Gullo, que expone Marcelo Gullo en su obra? La primera de las hipótesis plantea que en los orígenes del poder siempre está presente el impulso estatal. O sea que no hay poder que se haya construido con ausencia del Estado, sino que muy contrario a esta afirmación, el desarrollo, la adquisición de poder por parte de un Estado requiere necesariamente la presencia del Estado. Cuando él analiza la Revolución Industrial y coloca en el centro de la escena el Estado, coincide con la línea de análisis que tuvieron historiadores de mucha talla, como Eric Hobsbawm, cuando analiza también la Revolución Industrial, que bueno, rechazan que haya sido un fenómeno de mercado, que haya sido solamente la acción del mercado interno y del mercado externo, y dicen no, acá hay un Estado que ha construido, que ha impulsado el proceso de desarrollo. ¿Qué es el impulso estatal? El impulso estatal son todas las políticas que realiza un Estado que crean, que incrementan, que fortalecen todos los elementos que tiene el desarrollo. Y si uno mira el proceso de Inglaterra, no solo con la Revolución Industrial, porque la Revolución Industrial se inicia en el siglo XVIII, el último cuarto del siglo XVIII, pero Inglaterra ya era una potencia cuando inicia el proceso de Revolución Industrial. En todo ese proceso, que la lleva a ser ya una potencia de carácter comercial, una potencia de carácter marítimo, en la segunda mitad del siglo XVIII, hubo una presencia del Estado. Fue el Estado inglés el que tomó medidas, por ejemplo, como la prohibición de importación de telas de lana provenientes de Holanda. El Estado prohíbe con el fin de estimular la producción de paños de lana en Inglaterra. Es el Estado el que fija salarios mínimos para los trabajadores de la lana en Inglaterra, para sostener el mercado interno. Y lo mismo puede decirse o puede observarse en la política exterior. La política exterior inglesa fue marcadamente agresiva, a veces por persuasión, pero muchas veces con el uso de la fuerza, Inglaterra pudo conseguir mercados. Mercados para colocar sus productos, mercados para tener acceso a las materias primas más baratas
y tener una posición mucho mejor que sus competencias. Eso lo hace a través de la política exterior. Por lo tanto, en toda la construcción del poder de Inglaterra está el Estado presente. En ese sentido, hay que indicar también una particularidad que tiene el gobierno de Inglaterra, que lo diferencia del gobierno de otros estados en Europa continental, y es que el Estado inglés, el gobierno de Inglaterra, está fuertemente identificado con los intereses de su burguesía industrial. Y si uno mira qué hizo en el mercado interno y qué hizo en el mercado externo, y bueno, hizo todo para que esa burguesía industrial pudiese llegar a conseguir sus objetivos. Cuando plantea esta hipótesis, Guyot también se toma un tiempo para refutar las teorías que a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, decían que el Estado había muerto, que los estados nacionales habían desaparecido, habían perdido poder, porque ese poder, a fines del siglo XX, principio del siglo XXI, en la época del capitalismo concentrado, ese poder había sido depositado en las grandes empresas transnacionales, los grandes conglomerados, y especialmente en el capital financiero. Guyot dice que esto no es así, porque en última instancia, las empresas, tanto las empresas como el capital financiero, operan en una territorialidad. Y dentro de ese territorio es el Estado nacional el que fija las normas a través de las leyes. Por lo tanto, si bien es cierto que las empresas transnacionales y los conglomerados tienen un poder específico, cuando tienen que actuar en determinado territorio, lo hacen con las normas que fijan los distintos estados. Pero por el otro lado, también dice Marcelo Guyot, que esas empresas transnacionales y ese capital financiero nunca van a tener un elemento distintivo de los estados nacionales que permiten o hacen posible la gobernabilidad. ¿Cuál es este elemento? La legitimidad. La legitimidad que se rastrea a través de los sistemas electorales, y esa legitimidad es la que permite que un Estado, sin el uso de la fuerza, consiga que las normas sean obedecidas. Bueno, esa legitimidad, que es el elemento distintivo del Estado, está ausente totalmente en las empresas transnacionales y también está ausente en el capital financiero. La segunda de las hipótesis que va a plantear Marcelo Guyot en su libro es que todos los procesos de construcción del poder del Estado, de un Estado determinado, se inician con lo que él denomina una insubordinación fundante. ¿Qué es la insubordinación fundante? Es fundante porque es un proceso inicial de rechazo a una ideología que se impone desde afuera. Es la búsqueda de un camino autónomo, de un camino diferente que puede llevar al desarrollo. Si uno toma, volvemos otra vez al siglo XIX, el periodo de la hegemonía de Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra, luego de haber conseguido un grado de desarrollo industrial importante, a través de la intervención del Estado, empieza a exportar hacia afuera el liberalismo. ¿Por qué? Y porque el resto de los estados tienen que ser liberales, tienen que abrir sus mercados para que Inglaterra pueda acceder a las materias primas y pueda colocar sus productos. De otra manera, la revolución industrial no hubiese sido lo que fue, porque se hubiese agotado cuando se agota el mercado interno. Bueno, sin embargo, en esta exportación del liberalismo, Inglaterra se va a encontrar con la resistencia y con la insubordinación de países que iniciaron en ese periodo también el camino al desarrollo. El caso de Alemania bajo el gobierno de Bismarck, o el caso de Canadá bajo el gobierno de McDonald, o el caso de Estados Unidos después de la guerra de secesión, son casos de refutación, de rechazo de una ideología dominante y de adopción de un camino totalmente diferente, que pasa por el proteccionismo, que pasa por el industrialismo, que pasa por la presencia del Estado. Bueno, a ese primer rechazo le llama Marcelo Guyot insubordinación fundante, y la hipótesis es justamente que todo proceso de desarrollo se inicia con una insubordinación fundante.
Y la tercera y última de las hipótesis que plantea es una combinación de las dos hipótesis anteriores. Él dice que ni la insubordinación fundante, ni la presencia o la acción del Estado son suficientes, sino que todo proceso de desarrollo es el resultado de una combinación inteligente de ambos elementos. No me alcanzan por separado. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Argentina en la década del 30? Intervencionismo del Estado, o sea, un Estado presente que crea juntas reguladoras, que crea el Banco Central de la República Argentina, sin embargo, la cosa quedó allí. No hay un complemento con otras acciones que deben existir para que el resultado sea exitoso. Bueno, estas son las tres hipótesis que plantea Marcelo Gullo. A ver si las podemos... Federico, me tenés que habilitar la función de compartir. Perdón, pero... Muy bien, sí, sí. ¿Me habilitaste? ¿Me habilitaste? Ahí estás. ¿Podés compartir ahí? Perfecto. Bueno, vamos a repasar entonces cuáles son las tres hipótesis que plantea Marcelo Gullo. Por un lado, la del impulso estatal, que en los orígenes del poder siempre está presente el impulso del Estado. La segunda de las hipótesis que plantea es la insubordinación fundante, que consiste en el rechazo de una ideología dominante y la adopción de un camino alternativo diferente que conduzca a la autonomía nacional. La tercera de las hipótesis es una combinación entre los elementos anteriores y dice que los procesos exitosos se construyen con una inteligente combinación entre ambos elementos. Bueno, terminado el tema de las hipótesis, analizadas ya las hipótesis que va a plantear en el libro, vamos a indagar un poco en el significado de los conceptos que aparecen con mucha frecuencia a lo largo del texto. Estos conceptos son el concepto de centro-periferia, el concepto de subordinación ideológica, el de estructura hegemónica, el de umbral de poder y el de insubordinación fundante. Empezamos por el primero, que es el de centro-periferia. Para poder entender qué es el centro y la periferia, tenemos que remitirnos otra vez a la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando queda diseñado a nivel internacional lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo concibe dos espacios. Por un lado, el espacio industrial, con gran desarrollo y con gran acumulación de capital y capacidad para las inversiones, no solamente internas, sino también las inversiones a nivel internacional. El otro espacio, formado por países productores de materias primas, que tienen un escaso o nulo desarrollo y donde el capital que se genera se concentra en muy pocos actores. Para el liberalismo, la existencia de la División Internacional del Trabajo marca o señala una relación virtuosa. Esto es, para un liberal, los países concurren al mercado, venden u ofertan lo que les sobra y los cambian por lo que les falta. Y entonces, bueno, todo bien, diría un liberal, esto es una relación virtuosa, es lo que marca el mercado. Los conceptos fueron usados durante el siglo XX, pero es recién a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se comienza a poner en el centro del análisis la relación entre el centro y la periferia. Mucho trabajaron en esto los autores de CEPAL, y ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron que la relación entre centro y periferia no es para nada virtuosa, es una relación de subordinación y constituye para los países de la periferia el principal obstáculo al desarrollo. ¿Por qué dicen esto? Porque si uno observa cómo está formado el centro, lo que va a ver es que está constituido por pocos países, en realidad son pocos países si uno considera la cantidad de estados a nivel internacional, pocos países, y además la producción de esos países está especializada, no es que todos producen todo.
¿Cómo influye o cómo impacta esto en el mercado? Cuando un país proveniente de la periferia quiere acceder a un producto, se encuentra con que ese producto tiene muy poca oferta en el mercado internacional, son muy pocos los que producen. Y esto tiene un impacto o una incidencia muy fuerte en los precios. ¿Por qué? Porque según la lógica liberal, en un mercado hay libre competencia, y la competencia es la que fija los precios. Sí, está bien, pero ¿qué pasa cuando no hay competencia? ¿Qué pasa cuando hay un solo oferente? ¿Qué le pasó a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX? Cuando quería conseguir o comprar los repuestos para los ferrocarriles, solo tenía a Inglaterra para comprar. ¿Cuánto vale el repuesto de una máquina cuyo productor es una sola persona? Y el problema entonces es que los países del centro dejan de ser tomadores de precios para convertirse en fijadores de precios. Venden el producto que tienen al precio que quieren. ¿Qué pasa con la periferia? A la periferia le pasa exactamente al revés, porque la periferia está conformada por una cantidad mucho más grande de países que cuando concurren al mercado internacional deben competir entre ellos. Y la competencia hace que los precios de las materias primas, además de la diferencia en el valor agregado, pero solamente por la competencia, los precios tienden a caer, tienden a bajar. En esta situación, donde los integrantes del grupo, de una parte, pueden subir sus precios y los otros los van bajando, lo que le va a ocurrir a la periferia más temprano que tarde es que se desequilibra su balanza comercial. Con lo que exporta no le alcanza para cubrir los gastos de lo que importa. ¿Cómo se solucionan estos problemas? Estos problemas se solucionan generalmente de dos maneras. O me endeudo frecuentemente para poder cubrir el déficit de la balanza comercial. Pero esto también se agota. Llega un momento en que no puedo tomar más deuda, en que no puedo cumplir con los compromisos que tengo para pagar esa deuda. Por lo tanto, me va a llevar a una crisis. Por otro lado, cosa que frecuentemente ocurre en la periferia, lo que se trata de hacer es aumentar la producción. Bueno, no me alcanza con 20, produzco 40. Pero eso también tiene un efecto negativo, porque cuando aumenta la oferta en el mercado internacional, en un mercado donde hay mucha competencia, los precios tienden a deprimirse. O sea, que yo, buscando mayor cantidad de recursos, opero en el mercado haciendo bajar los precios. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando fue el conflicto del campo, por la 125, Argentina se retira momentáneamente del mercado internacional, no comercializa granos, y entonces, si uno observa la evolución de los precios de granos a nivel internacional, tendieron a subir. Cuando termina el conflicto del campo, la Argentina vuelve al mercado internacional y los precios nuevamente vuelven a bajar. ¿Por qué? Y bueno, porque hay otro integrante en el mercado internacional. Bueno, esto respecto del centro y la periferia. Otro concepto que aparece reiteradamente en el texto de Gullo es el de subordinación ideológica. A nivel internacional y desde el punto de vista teórico, todos los estados son iguales. Pero en la práctica, nosotros sabemos que no son todos iguales, porque algunos tienen mayor poder que otros. Entendiendo el poder de una manera sencilla, simple, o sea, como la capacidad que tengo para obtener del otro la conducta deseada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se logra que un país tome decisiones no que lo benefician, sino que benefician a otro? ¿Cómo consigue un país central, un país desarrollado, una potencia hegemónica, que los otros desarrollen una serie de políticas que no están vinculados con su propio desarrollo, sino con el desarrollo de la potencia hegemónica? En algunos casos es el uso de la fuerza, pero la fuerza es un recurso insuficiente. Yo no puedo invadir el planeta. Entonces necesito otras herramientas que me permitan la sujeción del otro. La herramienta es la subordinación ideológica, entendiéndola como la conquista de las formas de pensar, no solamente de la élite política que gobierna, sino también de las formas de pensar de la sociedad en su conjunto.
La subordinación ideológica hace que se tomen como naturales formas, un conjunto orgánico de maneras de percibir el mundo, y eso es lo que permite que unos estados terminen respondiendo a los intereses de otros estados. El objetivo siempre de la subordinación ideológica es detener, retardar, limitar, obstaculizar la construcción de la autonomía nacional. Siempre ese es el objetivo último que tiene la estrategia de subordinación ideológica. Para uno de los resultados de la subordinación ideológica, de esta imposición de una cultura que queda como naturalizada, es el desprecio que se va generando en torno a los valores nacionales, en torno a la historia nacional, en torno a la cultura nacional y a todas las formas expresivas de eso que hace al ser nacional. A mí no se me ocurre mejor ejemplo para mostrar que el caso de México. México durante el último cuarto del siglo XIX y hasta 1910 estuvo gobernado por Porfirio Díaz, en un proceso que se conoce como el Porfiriato. Porfirio Díaz hizo todos los deberes que le marcaba el liberalismo, abrió sus fronteras, dejó entrar todas las mercaderías, destruyó la producción nacional, fomentó las inversiones extranjeras, etc. Estas políticas que perjudicaron a la gran masa de la población mexicana estuvieron acompañadas por un cuerpo ideológico que marcaba la desvalorización permanente de los mexicanos, de la sociedad y de la cultura mexicana. Incluso la gente que acompañaba a Porfirio Díaz, los científicos, estaban formados en universidades extranjeras, tenían un absoluto desprecio por lo nacional. Cuando el porfiriato entró en crisis, en la primera década del siglo XX, aparece como una forma contestataria a todo esto, aparece el muralismo mexicano. El muralismo, entre otras cosas, es salir al rescate de la historia mexicana. Es recuperar el orgullo nacional. Es poner la cultura mexicana no en una pequeña obra de arte que la puedan ver 200 personas, 300 personas en un museo. Ponerla y exponerla de manera masiva en los edificios públicos, en las universidades. O sea, el muralismo muchas cosas, pero entre otras cosas es un rescate de la historia nacional, de la cultura nacional, del valor de México que había sido tan despreciado durante ese periodo. Bueno, el tercer concepto que aparece reiteradamente es el de estructura hegemónica. Para Marcelo Gullo, la estructura hegemónica nos sirve para entender los mecanismos de relaciones que hay, que son complejos, a nivel internacional, cómo se relacionan entre sí los estados nacionales. Una estructura hegemónica está conformada por países centrales, por países periféricos, que establecen distintos tipos de relaciones entre ellos. Las estructuras hegemónicas, según el autor, sirven para perpetuar la hegemonía de los países centrales. En general, la idea de una estructura hegemónica es ejercer la dominación sobre el resto de la periferia. Para Marcelo Gullo, pertenecer a una estructura hegemónica para un país periférico significa estar sometido a una doble presión. Por un lado, la presión que viene de la estructura hegemónica en general, y por el otro lado, la presión que viene del país con el que se establece un vínculo más estrecho. Para poder ejemplificar, o si queremos ejemplificar, la República Argentina durante el fin del siglo XIX pertenece a una estructura hegemónica. Cuando Estados Unidos eleva el precio de las importaciones de lana, Argentina entra en crisis. Pero además tiene una relación personal, individual, con Inglaterra. Por lo tanto, está sometida a la presión de la estructura hegemónica, pero también a la presión y a la influencia del país con el que se entabla una relación más particular. El cuarto de los conceptos es el de umbral de poder. Para Marcelo Gullo, el umbral de poder
es el poder mínimo que un Estado necesita para salir de la subordinación, para lograr autonomía en las decisiones, para dejar de ser un espectador en la política internacional y convertirse en un sujeto activo, que toma decisiones dentro del contexto internacional. El concepto de umbral de poder es un concepto que se construye históricamente. Cada momento de la historia tuvo su umbral de poder. Si yo quiero sentarme entre las naciones poderosas del mundo a mediados del siglo XIX, tengo que lograr la industrialización, por lo menos, de las industrias livianas, textiles y alimentos. Si yo lo quiero hacer un siglo después, mediados del siglo XX, ya tengo que pensar no solamente en la industria liviana, sino también en el acero, en el petróleo, en la tecnología, metal mecánica, o sea, en otros parámetros, porque el umbral de poder se ha elevado. En la actualidad, el umbral de poder pasa por la tecnología de punta, pasa por el conocimiento, y para Marcelo Gullo, cuando habla del contexto actual, dice que es muy difícil para los países de manera autónoma, de manera independiente, solitarios, salir de la dependencia. Que para poder alcanzar el umbral de poder del siglo XXI, necesariamente los estados dominados van a tener que concretar alianzas regionales, que solo a través de alianzas regionales se va a poder salir de la subordinación y alcanzar el umbral de poder en el siglo XXI. Y el último de los conceptos es el de la insubordinación fundante. Ya vimos en el planteo de la hipótesis, pero aclaro acá también que la insubordinación también es un proceso. No alcanza, la insubordinación fundante es el primer hecho de rechazo a una ideología dominante, pero no puede ser el único. La insubordinación es un proceso que debería abarcar lo político, lo cultural, lo económico, y que tiene que darse a lo largo del tiempo. No alcanza con una insubordinación fundante si luego no la completo con un proceso en el cual voy a alcanzar la autonomía y el desarrollo. Un ejemplo podría ser el de América Latina. América Latina logra la independencia, ¿sí? Sale, rompe con el orden colonial, pero luego se fragmenta en un montón de estados, todos débiles, y lo que va a ocurrir es que va a salir de la órbita de potencias en decadencia, España y Portugal, pero van a empezar a girar como satélites de otras potencias. En el caso de muchos países latinoamericanos será Inglaterra, en el caso de México y el Caribe será Estados Unidos, pero lo cierto es que constituyen ejemplos de insubordinaciones fallidas. Bueno, con esto terminaríamos los conceptos que seleccionamos como más centrales para el texto. Los repasamos. El concepto de centro-periferia nos remonta a la División Internacional del Trabajo de mediados del siglo XIX, la existencia de dos espacios, un industrial desarrollado y con gran acumulación de capital, y otro espacio productor de materias primas, con escaso desarrollo y gran concentración de capital. Para el liberalismo es una relación virtuosa, para los críticos del liberalismo es el principal obstáculo al desarrollo. El segundo concepto es el de subordinación ideológica, entendiendo por subordinación ideológica un conjunto de ideas a través de las cuales las grandes potencias imponen sus reglas en la política internacional. Reemplaza el uso de la fuerza y es lo que conocemos en general como el poder blando. El concepto de estructura hegemónica explica los mecanismos de subordinación en el sistema internacional. Está conformado por estados centrales y estados periféricos, y una estructura hegemónica sirve para perpetuar las posiciones de poder de los estados centrales. El umbral de poder es un concepto dinámico, depende de cada realidad histórica, cada momento histórico ha tenido su umbral de poder, determina la situación relativa de un estado frente a los demás,
y es el poder mínimo que necesita un Estado para salir de la subordinación. Y el último de los conceptos, el de insubordinación fundante, entendida como el primer rechazo a la ideología dominante, pero para ser exitosa debe extenderse al espacio político, económico, cultural y militar. Bueno, de esta manera terminamos la exposición del primer módulo y queda abierto el canal entonces de las preguntas, de las dudas que quieran hacer a través del chat, supongo, ¿no? Sí, Lidia, quedan a través del chat, se pueden ir canalizando las distintas inquietudes. Yo les advertí que la compañera y profesora Lidia era muy amena en su decurso de la charla, así que me pareció que todas y todos tuvieron mucha atención, yo en lo particular tuve mucha atención, así que me parece que se volcaron no solo conceptos profundos que están en el texto, sino también con los ejemplos históricos que bien trajiste y bien trae Gullo también en el texto. Así que me permito felicitarte nuevamente, Lidia. Ya tiré el centro y cabeceé, así que me parece que estuvo muy bien. Si no van surgiendo seguramente con la lectura del material que vamos a enviar a través del WhatsApp y del mail, eso depende cada compañero y compañera, como quiera comunicarse. Seguramente ahí después nos vas a comentar mejor el tema de la actividad de profundización y tal vez ahí tengamos un intercambio un poco más, tienen un poco más. Acá te voy a leer una pregunta que aparece bajo el nombre del compañero Juan, que dice, en cuanto a la continuidad de la insubordinación fundante, ¿algunas variables tienen más pesos que otras? Por ejemplo, lo militar sobre lo cultural, etcétera. No, me parece que para saber qué peso tiene cada una de las variables para una insubordinación fundante hay que ver el momento histórico. Si yo miro la insubordinación fundante respecto de España y Portugal en el siglo XIX, la variable es la militar. O sea, yo necesito, evidentemente, de la variable militar. Si yo miro América Latina en el siglo XXI, hay otras variables. Entonces, depende del momento en el cual una nación inicie la insubordinación fundante. Para Estados Unidos fue la guerra, para Canadá no. O sea, la insubordinación de Canadá no tiene nada que ver con la guerra, es una insubordinación totalmente pacífica. Entonces, hay que ver el momento para poder evaluar cuáles son las variables que juegan en ese momento y no en otro. Excelente, excelente, Lidia. Ahí estoy recordando el correo, que es Agrupar 2019. ¿Sí? Acá hay un texto. Hay una intervención de un compañero Juan Sandoval, hace referencia al pacto Roca-Runciman. Tal vez le pediríamos al compañero que una intervención así la podríamos canalizar a través del correo electrónico, una vez que esté difundido el material de lectura y la actividad de profundización, porque creo que puede llegar a ser muy interesante esta postura que está poniendo acá a través del chat, pero que sería más completa abarcarla con el material leído más allá de la exposición de Lidia y la actividad de profundización. Está bien. Sí, yo no puedo leer todo. No, por eso te lo voy leyendo yo. Acá María Marone nos dice, muchas gracias Lidia, muy interesante y muy didáctica. Bien, siguen llevando dos situaciones referidas. Muy bueno el ingreso de lo internacional
ahora cómo es el papel del entramado financiero y del papel que juega en las dos situaciones. Bueno, no sé, Lidia, si me parece que esos son temas que tal vez vamos a ir tocando un poco en el devenir del curso. La idea hoy era tal vez exponer estos conceptos y después que, digamos, que cada uno de los compañeros que está participando pueda hacer la lectura del material, y para el jueves que viene tal vez tengamos otro tipo de dinámica, y con el devenir de los encuentros seguramente haya cosas que los compañeros y compañeras están planteando que vayan teniendo sus propias respuestas, ¿no? Igual, esa, la del capital financiero, creo que llegué a leerla toda. No sé si será a esto a lo que se refiere, pero estamos haciendo el análisis del texto de Marcelo Gullo. ¿Qué es lo que dice Gullo sobre la presencia del capital financiero? Gullo no rechaza la influencia y el poder que tiene el capital financiero sobre los distintos estados nacionales, que pueden operar en alianza con el sistema político, en el sentido de que un grupo puede llegar al gobierno representando los intereses del capital financiero. Él no rechaza esto. Lo que él va a decir en el libro es que ese equilibrio para el gobierno es un equilibrio inestable. O sea, que la alianza entre el capital financiero con la élite política de un Estado determinado para poder operar e infiltrarse en determinado territorio es un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque se hace en contra, las políticas aplicadas van en contra de los intereses de la generalidad de la población. Y esto, más temprano que tarde, lleva a la irrupción de la protesta social. Cuando el nivel de la protesta social crece, lo que va a ocurrir es que se da un recambio en el nivel político. Y vuelve otra vez el Estado a representar los intereses del conjunto de la sociedad. O sea que él, no sé si eso responde a la pregunta, no sé quién la hizo, pero él concibe la influencia del capital financiero, pero dice que equilibrio inestable, protesta social y vuelta otra vez a un Estado presente en representación de los intereses generales. Bien, ahí Omar, que fue el compañero que hizo la pregunta, dice que responde la situación. Hay una pregunta más, bueno, hay dos preguntas más. Creo que estamos todavía más o menos con el tiempo como para formularlas, y con eso ya diría que vayamos cerrando el tema, para después quedar, Lidia, si querés hacer un cierre un poco más específico sobre las actividades de profundización. Te leo las dos preguntas. ¿Es posible considerar lo cultural como base para considerar la insubordinación fundante como proceso? Y te leo la otra pregunta: ¿en dónde se encuadra la situación de un país central que, aprovechando mano de obra barata, produce desocupación en su propio país? Bueno, la primera era sobre lo cultural. Sobre el aspecto cultural como base de un proceso de insubordinación fundante. Volviendo a la lectura de Marcelo Gullo, que es lo que estamos haciendo, Marcelo Gullo entiende la subordinación ideológica como la principal herramienta de subordinación. O sea, para que pueda haber otros tipos de sometimientos, como el económico, político, etc., tiene que haber necesariamente una subordinación de carácter ideológico. Por lo tanto, para el autor que analizamos, la insubordinación ideológica es la primera y fundamental. O sea, no es un elemento más dentro del proceso de insubordinación, sino que es el elemento que define la eficiencia o el éxito de un proceso de insubordinación. Y la otra no me acuerdo cuál era. La otra hacía relación a, creo que tenía que ver con la División Internacional del Trabajo, pero aplicada a la cuestión de la mano de obra barata fuera de un país cuyo país aprovecha y genera desocupación en su propio lugar. Y con esa perdón, Lidia, y con esa pregunta iríamos ya cerrando
el Dale. encuentro de hoy, quedando a la espera del próximo encuentro el jueves que viene. Está. Un poco cuando aparece con los conceptos centro-periferia, estábamos hablando de estados, estados-nación, estados centrales, estados periféricos. Con el correr y con la evolución posterior del capitalismo, lo que fue sucediendo es que el centro y la periferia se reprodujo también hacia el interior de los distintos estados. Esto es, hay un centro en los estados y hay una periferia. Si uno mira la República Argentina, ¿es todo igual? No, hay un centro y una periferia. Entonces, la misma evolución del capitalismo crea hacia el interior de los territorios, de los estados nacionales y sus territorios, un centro y una periferia. Crea beneficiarios y sectores que se perjudican. Entonces no es que es un concepto territorial y todo un país entra dentro de la periferia. Enrique Arceo, que es un economista muy interesante, escribió un libro que se llama Argentina en la periferia próspera. O sea, Argentina participa de una periferia, 1880, 1930, pero no todos los argentinos están en la lona. Hay una pequeña parte de los argentinos que participan de la prosperidad del centro. Entonces, es más complejo, no es una cuestión solamente territorial, sino que es una división que se da también hacia el interior de los propios estados. Muy bien, gracias Lidia. Ahí estoy avisando a los compañeros y compañeras que pueden también, para ir siguiendo las novedades que vamos subiendo, desde Agrupar para el Debate, buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, desde hace poquito inauguramos el canal de YouTube. Así que no sé si querés hacer un cierre y comentarnos un poquito mejor en qué consiste este planteo de actividad de profundización. Y bueno, dejo el cierre en las mejores manos, que son tus manos, así que invito a los compañeros y compañeras a que se vuelvan a sumar el próximo jueves por este mismo canal y en esta misma hora. Bueno, como les decía recién Federico, cada participante va a recibir dos tipos de materiales. Por un lado, el material que es síntesis de lo que vimos hoy, de lo desarrollado en este módulo. Y por otro lado, un material complementario que es una especie de material de profundización. El objetivo de los materiales de profundización de este primer módulo es, como el módulo fue teórico, o sea, vimos las cuestiones teóricas dentro del libro de Marcelo Gullo, poder utilizar esos conceptos en una realidad diferente, o sea, bueno, aplicarlos, la aplicación de esos conceptos en una realidad histórica diferente. La realidad histórica que seleccionamos es el proceso que en Bolivia lleva a la presidencia de Evo Morales. Entonces, bueno, van a recibir un extracto, un texto, con el desarrollo del proceso que lo va a llevar Evo Morales a la presidencia, y luego algunas preguntas que son sugerencias para dirigir un poco la lectura del material. Esto en cuanto a los materiales que van a recibir ustedes. Pero les decía al principio, cuando comenzamos esta charla, que el libro de Gullo constituye una refutación al liberalismo. Bueno, pero ¿qué es el liberalismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos del liberalismo? Indudablemente vamos a tener que remitirnos a Adam Smith, al padre del liberalismo económico. Bien, pero ¿qué fue lo que dijo Adam Smith? ¿Qué fue lo que no dijo Adam Smith? O sea, y que todo el mundo le puso en boca. O sea, ¿qué dijo y qué dejó de decir Adam Smith? Por otro lado, ¿en qué contexto escribió Smith lo que escribió? ¿Cómo era la Inglaterra del siglo XVIII? ¿Qué era lo que estaba mirando él para llegar a las conclusiones a las que llegó? ¿Es pertinente que usemos una obra para aplicarla en otro contexto? ¿Son válidas las afirmaciones de Smith en otro contexto que no sea el de Inglaterra en el siglo XVIII? Bueno, todas estas cosas las vamos a ver en el segundo módulo. Así que los esperamos la clase que viene. Chau, que tengan
muy linda tarde.